Momento de descubrir los misterios detrás del atentado a Juan Pablo II. Los primeros segundos después del atentado fueron de extrema confusión. El sicario estaba escondido entre la muchedumbre, con lo que existía la posibilidad de que ese fuera su mejor camuflaje, pasar inadvertido en medio del caos hasta encontrar su ruta de escape. Muy cerca de donde se encontraba el homicida, algunas personas atestiguaron de primera mano cómo el hombre sacaba su pistola 9 milímetros y disparaba casi a quemarropa contra el santo pontífice. El arma que portaba este asesino a sueldo llevaba en la recámara 9 proyectiles, de los cuales solo 2 alcanzaron a viajar por el cañón hasta su destino. Si bien alcanzó a apretar 2 veces más el gatillo, estos tiros terminaron alojados en 2 fieles cristianas que estaban de visita en la plaza de San Pedro. Fue gracias a la intervención de una monja, quien con todo su valor se lanzó sobre el asesino, que el ataque quedó neutralizado. De entre la multitud había un sacerdote bastante corpulento. De la nada se quitó la sotana y sorprendió a los asistentes con una ametralladora. Pertenecía a la Guardia Suiza Pontificia y lo único que buscaba era detener al asesino o asesinos, entre ellos un chileno. En el momento en que este chileno era retirado por la Guardia Suiza Pontificia, muchos creyeron que él era uno de los terroristas que formaban parte de la conspiración, junto con el hombre que cargaba la pistola. La noticia no tardó en difundirse en los medios. ¿Quién era este chileno que se había atrevido a atentar contra la vida del Papa? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Acaso desestabilizar la paz entre Chile y Argentina que dependía del sumo pontífice? Coco Pacheco estuvo a 3 metros de Mehmet Ali Agca, el terrorista turco que atentaba contra el líder de la Iglesia Católica en el corazón de Roma. Ahí comenzó el caos y descontrol. A Coco, el presunto terrorista chileno, lo separaron de la multitud a punta de metralla y lo llevaron hasta un cuarto para interrogarlo, para conocer cuál era su responsabilidad en el atentado. La agencia EFE se había anticipado en soltar la información y conforme fueron avanzando los minutos, se empezó a perfilar la hipótesis de que no se había tratado de una conspiración, sino de un asesino, tal vez de un fanático religioso. Su nombre es Mehmet Ali Agca, nacido en la provincia de Malatya, en Turquía, y quien desde pequeño había formado parte de las pandillas callejeras de su barrio, aunque más tarde se había convertido en traficante de armas entre Turquía y Bulgaria. Ali Agca en esos tiempos formaba parte de un grupo paramilitar de extrema derecha llamado los Lobos Grises. Él personalmente se había encargado de la ejecución de un periodista turco años atrás. De acuerdo con Ali Agca, en el plan para matar al Papa también estaba involucrado otro asesino, el cual jamás cumplió con su misión y, presa del pánico, salió huyendo de la plaza. Todas las agencias de investigación cruzaban datos e información, la CIA, el Mossad, el M15, y todas coincidían en que no se trataba de un asesino solitario que había disparado contra el Papa motivado por diferencias culturales o religiosas. Detrás de ese percutor tenía que haber estado alguien muy poderoso para financiar la operación. Tal vez el líder de alguna nación. Pero, ¿quién? Vamos a descubrirlo. Las imágenes del atentado al Papa se difundieron a través de la televisión a todos los rincones del planeta. En los países donde la fe católica era más ferviente, se realizaron cadenas de oración. Nadie estaba seguro de que el Papa fuera a salir con vida, y uno de los más convencidos era Ali Agca, quien había decidido no forcejear con la extraña monja que había saltado sobre él, a sabiendas de que su puntería había sido muy certera. Lo que Ali no se imaginaba era que esos proyectiles, pero sobre todo uno, había esquivado los órganos vitales del Papa, algo casi imposible. Tiempo más tarde se revelaría que Juan Pablo II contaba con la protección de la Virgen de Fátima. Pero de eso les hablaremos al regresar del corte, aquí, en Enigmas del Lado Siniestro de la Historia. Mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, se suscitó un hecho sin precedentes. Un asesino de origen turco asestaba 2 disparos en contra del sumo pontífice.
el asesino contaba con 7 proyectiles más para ser utilizados. Sin embargo, estos no alcanzaron a salir disparados de la Browning 9 milímetros gracias a la intervención de una extraña monja y otros fieles como el chileno Coco Pacheco, quienes lo neutralizaron. La Guardia Suiza Pontificia de inmediato abrió el paso para que el Papa Móvil trasladara a su santidad hasta un lugar seguro y atendieran sus heridas. Pocos lo saben, pero Juan Pablo II estuvo a un nanosegundo y también a milímetros de haber perdido la vida. Pero gracias a la intervención de una mujer, de una entidad divina, el sumo pontífice se salvó de una muerte casi segura. Sigamos desentrañando más misterios sobre el atentado de Juan Pablo II. El Papa fue llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico, ya que por el exterior la herida no parecía tan seria. Pero una vez que se le midió el pulso y la presión, fue evidente que el sumo pontífice estaba en peligro y se le avisó a una ambulancia. El jefe del equipo médico, Francesco Cruscitti, al analizar la trayectoria del proyectil quedó sorprendido. Una de las balas había recorrido en zigzag el abdomen de Juan Pablo II, saliendo de la pelvis, pero sin tocar ningún órgano importante. La bala había entrado a la altura del ombligo por el lado izquierdo, perforando el colon y el intestino delgado en 5 lugares, pero había cambiado su trayectoria frente a la aorta central. De haberla tocado, el Papa habría muerto de manera instantánea. Juan Pablo II pasó casi 6 horas de cirugía intestinal de emergencia, durante las cuales requirió transfusiones y una colostomía temporal. Fue hasta que Juan Pablo II ya estaba en la sala de recuperación que empezó a interpretar las señales. No se había salvado por coincidencia, sino por intervención divina. Juan Pablo II conocía muy bien sobre los misterios de Fátima y cómo muchas de estas revelaciones que anunciaban periodos apocalípticos se habían cumplido. En ese momento, recordó una de las predicciones en donde se hablaba de un atentado en contra de un pastor de la iglesia que guardaba una gran devoción a la Virgen. ¿Acaso era él? Averigüémoslo. Estos grandes santos, llenos de gracia y celo apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen que les esclarecerá con su luz, con sus palabras y ejemplo. Atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios. Juan Pablo II se dio cuenta que, si bien el asesino había apuntado con mucha precisión su pistola para causar el mayor daño posible, la trayectoria del proyectil había sido guiada por la Madre de Dios. Fiel a sus creencias, Juan Pablo II solicitó ver a Ali Agca en la cárcel. No estaba interesado en conocer sus motivaciones, mucho menos en saber quién le había ordenado su muerte. Él solo quería otorgarle el perdón. Pocos lo saben, pero el milagro sobre los disparos a Juan Pablo II no solo se limitaron a la trayectoria de los proyectiles. Años más tarde, se reveló que Agca no había disparado más veces, no necesariamente a la pronta intervención de la monja, sino a que esa arma que se suponía infalible presentó una deficiencia. Se han hecho muchos estudios geopolíticos sobre lo que habría provocado a nivel global la muerte de Juan Pablo II en un atentado de esta naturaleza. Y muchos expertos coinciden en que seguramente las 2 religiones más importantes de este planeta se habrían enfrentado en un conflicto armado. Afortunadamente, esto no sucedió, ya sea gracias a una bala caprichosa o porque una entidad espiritual la desvió al interior del cuerpo del sumo pontífice. Lo que nadie puede negar es que ese 13 de mayo de 1981, varias cosas se interpusieron en el plan macabro de Ali Agca y su cómplice para acabar con la vida de Juan Pablo II.
Y él, al igual que muchos creyentes, están convencidos de que fue la intervención divina de la Virgen de Fátima. No se vayan, porque al regresar del corte, conoceremos a una de las mujeres más temidas en la historia de la humanidad.